11, versículo 1, la palabra del Señor dice de la siguiente manera, Lucas 11, 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, diga conmigo, cuando terminó. Uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces recuerde, Jesús está orando en un lugar, pero los discípulos de Jesús lo oyeron cuando Jesús estaba orando. No lo interrumpieron. Dejaron que Jesús terminara, pero cuando terminó, uno de ellos le dijo, Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué cree usted que él le dijo, enséñanos a orar? Una opción puede ser que al oír la oración de Jesús, él dijo, yo no sé orar. Es decir, yo creo que ese discípulo sí sabía orar como le habían enseñado, no sé, sus familiares o lo que él había visto en su cultura o en sus reuniones en la sinagoga o en su contexto. Él había oído orar, había visto a gente orar. Pero hubo algo en la oración de Jesús que él dijo definitivamente, yo no sé orar. O sea, cuando oigo a Jesús orar, me doy cuenta que yo no sé orar. ¿No le ha pasado a usted algo así? Usted dice, no, yo sí sé preparar las carnitas. Pero de repente usted invita o lo llevan a un lugar y otra persona prepara unas carnitas y usted dice, definitivamente yo no sé preparar las carnitas. Porque comparándome, yo digo, lo que yo sé no es nada. Y lo otro que yo quiero ver aquí es que no solamente lo impactó de tal manera que él dijo, enséñanos a orar. Es probable que era el sentimiento de todos. Solo que uno se atrevió a decir, dice, uno de sus discípulos se acercó, pero le dijo, enséñanos. O sea, a todos. Todos estamos aquí diciendo, oiga, mire cómo Jesús ora. Uy, yo no soy capaz de orar así. Qué tremendo. Enséñenos a orar. Pero luego dice, como también Juan enseñó a sus discípulos. Lo que quiere decir que ellos ya tenían conocimiento de gente que había aprendido a orar. Sabían que Juan había enseñado a sus discípulos a orar. Entonces ellos ahora dicen, no, pues los discípulos de Juan ya aprendieron a orar como Juan. Nosotros que somos discípulos de Jesús queremos orar como Jesús ora. ¿Cuántos quieren aprender a orar? Queremos aprender a orar como Jesús oraba. Amén. Lo primero que quiero decir aquí a modo de introducción es que orar, la mayoría de personas dicen, orar es hablar con Dios. Esa es una frase que han oído casi todas las personas. Orar es hablar con Dios. ¿Cuántos han oído esa frase? Amén. Y sí es verdad. Es así de sencillo como hablar con Dios, pero a la vez también podríamos mirarlo un poco más profundo. ¿Sí? Porque hablando de hablar entre uno y otro, digamos, cuando usted habla con su hijo o hija habla con usted, le puede hablar de muchas cosas. Le puede hablar quejándose de lo que le hizo su hermanito, le puede hablar contándole un chiste, le puede hablar de muchas maneras y sobre muchos temas, y todo eso se considera hablar. Entonces, de la misma manera, en la oración, nosotros podemos hablar con nuestro Dios, pero le podemos decir muchas cosas de muchos temas, y ahí es que necesitamos aprender un poquito qué cosas puedo orar y en qué me baso para orar, y porque todos hemos oído y hemos visto personas que dicen, hermano, yo intenté orar en la casa y empecé a decirle a Dios, Dios mío, gracias por este día que me has dado, y se me acabaron las palabras y no supe qué más decir. ¿Cuántos han oído eso? O han intentado y usted dice, oye, ¿qué más le digo a Dios? Es que Dios ya sabe todo de mí, ¿qué le cuento? Es una pregunta o una cosa que muchas veces viene a nuestra mente. Entonces yo titulé esta parte de la serie, acuérdese que la serie es Rutinas
espirituales. Entonces la primera es me gusta el pan, que se refiere a que todos los días como el pan es la palabra de Dios. La segunda es medito diariamente, que es repasar las escrituras, pensar en las escrituras, llenar mi mente de lo que dice la palabra de Dios o de lo que dice Dios. Y hoy estamos titulando este mensaje oro. Diga conmigo oro. Oro. Algunos estaban pensando en el oro ¿sí? El oro de que le gusta a la gente comprar, ¿no? En este caso estamos hablando de oro, de que yo oro, tú oras, nosotros oramos. Y sí, es muy valioso, ¿sí? Si nosotros así como el oro buscáramos la oración, ¿dónde estaríamos? Amén. Lo primero que quiero ver es que yo necesito orar. Diga conmigo, yo necesito orar. En Primera de Tesalonicenses 5:17, si no lo alcanza a buscar, porque es que son 3 palabras nomás lo que voy a decir ahí. Ella lo dijo ella. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Diga conmigo, orad sin cesar. No orad sin César. Porque hay gente que toma ese versículo, entonces, ay, que ya que no ha llegado César, oremos. No, orad sin cesar quiere decir, oren sin parar o sin detenerse. Cuando la gente lee este versículo, dicen, hermano, ¿y cómo hago para orar sin cesar si yo tengo que ir al trabajo? Tengo que hacer muchas cosas, tengo que dormir, tengo que bañarme. ¿Cómo orar sin cesar? Bueno, hay muchas interpretaciones, pero una de ellas es no dejar de orar. ¿Cuántos saben que hemos dicho, voy a orar hasta que me salgan los papeles? ¿Sí? Y usted empieza a orar esta semana y a la otra semana, ya para qué oro, mire, no me han llamado, no me han dicho, ¿sí me explico? O sea, nosotros somos ese tipo de personas que empezamos a orar por algo, pero nos detenemos. Eso por un lado. Segundo, a medida que el cristiano va creciendo en su vida espiritual, usted va a tener la oración activa en usted. Aún cuando está haciendo otras cosas, usted se va a dar cuenta que de repente está orando. Usted va a ir conduciendo y como hablamos la vez pasada de la meditación, usted empieza meditando en la palabra y cuando se da cuenta está orando. Por eso es importante que usted y yo tengamos palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, porque al meditar en la palabra vamos a resultar diciéndole a Dios cosas. Y dijimos que orar es hablar con Dios. Entonces, orad sin cesar. ¿Cuántos quieren orar sin detenerse? Amén. Lucas 18:1. Lucas 18:1 dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Sí ven lo que le estoy diciendo? O sea, desmayamos. Desmayamos. ¿Cuántos reconocen que desmayamos? Porque la oración es una rutina que las personas toman, así como cuando algunos se dicen voy a entrar al gimnasio y 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, pero la siguiente semana ya, no, está lloviendo, tengo frío, ¿sí? Entonces lo mismo nos puede pasar. Jesús le refirió una parábola sobre la necesidad. Diga conmigo, necesidad. Para Jesús, orar era una necesidad. Si para Jesús era una necesidad orar, ¿cuánto más para usted y para mí? ¿Cuántos creen que Jesús era perfecto cuando vino aquí a esta tierra? Porque sigue siendo perfecto, pero digo, como hombre, era perfecto. Y él dice la necesidad de orar. ¿Cuánto más para nosotros que somos imperfectos? ¿Cuántos lo reconocen? Entonces recuerde eso, necesito orar. Segunda cosa que quiero mirar, ¿a quién va dirigida la oración? Porque hoy en día hay oraciones que se han hecho a muchas cosas, hay gente que le ora a cosas, hay gente que le ora a personas,
Hay gente que le ora a ex personas, que quiere decir que era una persona, se murió y ahora le están orando a esa persona que ya murió. Entonces, según la Biblia, porque hay muchas tradiciones, hay muchas creencias, pero a mí realmente me interesa saber es qué dice Dios. Porque mi tradición, mi familiar, mi contexto social puede decir muchas cosas. Pues usted se ha dado cuenta que se le ora incluso hasta la muerte, ¿no? Se le ora a muchas, pero la pregunta es, ¿Dios a quién dice que le debemos orar? En Lucas 11:2, basados en el mismo capítulo que habíamos leído al iniciar en Lucas 11, pero en el versículo 2, dice, y les dijo Jesús, cuando oréis, decid, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces Jesús, cuando le enseñó a sus discípulos, le dijo que oraran al Padre nuestro. ¿Quién es el Padre? Él es nuestro Dios, ¿cierto? Entonces, si Jesús dice que hay que orarle al Padre, ¿por qué estaríamos nosotros orándole a alguien más que no es Dios? ¿Sí? Ahora, otra cosa importante que veo ahí es que él dice Padre nuestro. Padre nuestro. Más adelante vamos a ver algo importante ahí, porque el Padre es mi Padre, pero también es Padre de mi hermano. ¿Sí me explico? Usted es mi hermano, usted es mi hermana, y cuando usted se presenta delante de Dios, usted dice Padre nuestro, que quiere decir es mi Padre, pero también es el Padre del que está hablando allá al frente, es el Padre del que está a mi derecha y el que está a mi izquierda. Amén. Entonces, Él es nuestro Padre. En Juan, Evangelio de Juan 14, en el versículo 13, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 13, dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Escuche otra vez, todo lo que pidiereis, ¿a quién? Al Padre. ¿A las ánimas benditas? Padre mi nombre. ¿A una cosa? ¿A una piedra? No, dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, dice Jesús, lo haré. ¿Cómo así? O sea, yo se lo pido al Padre, pero Jesús dice, lo haré. Porque ese es el orden. Dice, pídaselo al Padre, y cuando ustedes le pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, ¿qué significa pedir en el nombre de? En el nombre de. A ver, vamos a poner un ejemplo aquí. Vamos a decir que el hermano Raimundo tiene una herramienta. ¿Sí? Usted tiene mucha herramienta, vamos a decir, tiene muchas cosas, muchas herramientas, y viene un desconocido y le dice, hágame el favor y me pasa tal herramienta que la necesito. Usted le dice, ¿y usted quién es? O sea, ¿por qué le tengo que dar esa herramienta? ¿O de dónde viene usted? ¿O cómo puedo confiar para entregarle esa herramienta? Pero muy diferente es que usted tiene un compañero de trabajo bien cercano que usted conoce mucho y usted está ahí en un taller o algo y usted tiene la herramienta y llega un desconocido y le dice, ay, que dice su compañero fulano de tal que me preste tal cosa. Ahí usted ya piensa si se la entrega o no porque vino en nombre de su compañero. ¿Sí me explico? Cuando nosotros venimos al Padre en el nombre de Jesús, es así como le puse el ejemplo. Nosotros venimos al Padre y le decimos, mire, vengo en nombre de Jesús, o sea, para que usted me dé algo. Y él dice, bueno, si Jesús dijo que le preste eso, se lo doy. ¿Sí me explico? Por eso es que todos nosotros debemos orar al Padre en el nombre de Jesús.
Ahora, ¿por qué cosas debo orar? Ya dijimos a quién va dirigida la oración. Ahora, ¿por qué cosas debo orar? ¿Cuántos quieren saber? Amén. Diga conmigo, debo orar por todo. Por todo. Hay muchas cosas que nosotros ignoramos, pero Dios quiere ser partícipe de las cosas que nos están pasando a través de la oración. En Filipenses 4:6, Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos. ¿Por qué? Por nada. ¿Cuántos reconocen que nos afanamos por cosas? Amén. Es más, es probable que hoy mismo había gente que está aquí sentada afanada por cosas. Llegaron aquí pensando y hasta respondiendo y solucionando porque están afanados por algo. Pero aquí le está diciendo el Señor, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces, escuche esto. Yo tengo peticiones. ¿Qué son peticiones? Lo que yo necesito o lo que yo quiero. ¿Sí? ¿Cómo le presento mis peticiones a Dios? Dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. O sea, la forma en que yo le presento las peticiones a Dios es orando. Y luego también dice, y ruego con acción de gracias. Más adelante vamos a ver algo que se llaman tipos de oración. Ya se las voy a ir diciendo para que usted escriba. Hay muchísimas, pero es para que tengamos una idea. No es que usted mañana se va a arrodillar y va a decir, bueno, voy a escoger este tipo de oración. Porque la idea no es complicarnos, sino entender un poquito de lo que estamos haciendo. Entonces recuerde, dice, con toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Qué diferencia tendría entonces una oración a un ruego? Sí, una oración podría ser, Señor, necesito que me des un trabajo porque ya hay 2 días, ya llevo 2 días o llevo una semana y no encuentro trabajo. Señor, ayúdame en el nombre de Jesús. Amén. Eso puede ser una oración. Pero un ruego es, Señor, por favor, ya tengo 2 semanas y no tengo cómo pagar la renta y los niños me están diciendo que tienen hambre y eso es un ruego. ¿Sí? Cuando usted ruega, usted muestra que realmente necesita. Y todos nosotros hemos vivido lo que es orar normal Amén. a lo que es rogar. Amén. Dependiendo de las circunstancias, nosotros tendemos a ser así, ¿cierto? Y luego con acciones de gracias, ¿qué quiere decir? Que usted le da gracias por la respuesta a pesar de que todavía no la tiene. O también acciones de gracias puede ser darle gracias por lo que ya tiene, aunque todavía no tiene otras cosas que le está pidiendo. Amén. Entonces, recuerde, ¿por qué cosas debo orar? Por todo. Por todo. Amén. Amén. Ahora vamos a ver otra cosa y es, ¿qué beneficios tiene orar? Los beneficios de orar. Hay muchísimos, pero pues vamos a estudiar algunos. La paz. Filipenses 4:7. Estábamos en Filipenses 4:6. O sea, un versículo más abajo. O sea que si leyéramos completo, estábamos en el 4:6, dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, si yo presento mis peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acciones de gracias, como beneficio va a venir paz. Usted está desesperado,
Usted dice, no sé cómo voy a salir de este problema, esta situación está que yo no sé cómo voy a salir de ahí, pero usted se va a orar o incluso a rogar, como le estaba mostrando una situación en la que usted está. Y de repente, después de usted pararse de ese momento de oración, usted se siente diferente. Se siente una paz porque a pesar de que todo está en su contra, pero usted dice, Dios me escuchó y Dios algo va a hacer. ¿Cuántos lo creen? Amén. Porque somos sus hijos. Amén. Entonces, beneficio de orar, paz. Otra cosa, otro beneficio de orar es que me acerca a Dios. Salmo 145, 18. Orar me acerca a Dios. Salmo 145, 18 dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. Diga conmigo, de veras. ¿Sí? ¿Por qué dice a todos los que le invocan de veras? ¿Usted cree que hay gente que no le invoca de veras? O sea, hay gente que dice, Jehová, Jehová, Jesús, Jesús, Espíritu Santo, pero no, o sea, es pura palabrería, solo está saliendo por su boca, pero no es una intención realmente que Jehová se manifieste, que el Espíritu Santo haga algo, ¿sí? Entonces dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. ¿Cuántos quieren que Jehová esté cercano a usted? Amén. La Biblia también dice que al altivo Dios lo mira de lejos. Entonces yo estoy aquí relacionando que el altivo es tan altivo que no busca a Dios, no le habla a Dios. O sea, usted ha visto esas personas que son tan altivos, tan soberbios, tan orgullosos que yo no necesito de ese, no le hablo. ¿Sí? Ah, pero cuando necesitas de ese, ahí sí le tengo que hablar, ¿cierto? Entonces, lo mismo pasa con Dios. Muchas veces nosotros somos altivos, somos soberbios. Yo puedo solo. En la vida, pues yo he luchado, he hecho, haré, pero se nos olvida que Él es nuestro Padre, que Él es nuestro Dios y que si nosotros hablamos con Él, Él estará cercano a nosotros. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Otro beneficio de orar. Orar fortalece mi espíritu para rechazar las tentaciones. Mateo 26, 41. Mateo 26, 41. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Diga conmigo, mi carne es débil. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Fortalecer nuestro espíritu para ser, como dicen por ahí, personas más espirituales, menos carnales. Fortalecer mi espíritu para rechazar las tentaciones. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otro beneficio de orar. Orar me ayuda a hacer la voluntad del Padre. Mateo 26, 39. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? La única manera de hacer la voluntad de Dios es que estemos presentando nuestra vida en oración, porque usted y yo queremos hacer lo que se nos viene a la cabeza. O sea, esa es mi naturaleza. Yo quiero esto, yo quiero lo otro, esto es lo que me gusta. La pregunta es, ¿eso es lo que a Dios le gusta? ¿Eso es lo que Dios quiere? ¿Sí? Entonces, cuando yo voy a hacer algo, si yo soy carnal, pues yo simplemente lo hago y ya, porque eso es lo que yo quiero, eso es lo que me gusta y listo, se acabó. Pero cuando yo soy espiritual, yo digo, ¿será que a Dios le agrada lo que yo voy a hacer? ¿Para dónde yo me voy a ir? ¿La decisión que voy a tomar? Entonces, en ese momento, ¿qué hago? Voy y le digo a Dios, Dios, yo sí me quiero ir para Canadá, pero ¿usted qué le parece si yo me voy para Canadá? ¿Sí me explico? Amén. Eso es. Y en Mateo 26, 39 dice, yendo un poco adelante, hablando de Jesús, se postró sobre su rostro, orando y diciendo,
Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿De qué estaba hablando Jesús? Jesús humanamente no quería ir a la cruz. ¿O usted cree que una persona diría, uy, yo como quiero ir allá, que me den con un martillo y me claven una... No, no. Y que me den latigazos. Humanamente, obviamente, él no quería ir. Pero él fue y presentó eso delante de Dios. O sea, no se preocupe si hay algunas cosas que usted dice, uy, eso yo no quiero. Yo siento como que eso es lo que Dios quiere, pero yo como que no. Vaya y presénteselo a Dios. Jesús hizo así. Fue y le presentó al Padre lo que él no quería y lo que él sí quería. Le dice, si es posible, evitemos esto. Pero, Señor, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Luego también en Lucas 11:2, donde leímos al principio, ¿se acuerda? Dice que cuando oren, orarán así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Entonces Jesús mismo en la oración nos está enseñando a orar para que Dios nos ayude a hacer su voluntad. Porque cuando nos salimos de la voluntad de Dios, quedamos a merced de las situaciones, de los problemas del enemigo. Entonces necesitamos caminar y andar en la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Ahora, otra cosa importante que quiero que miremos es nuestra actitud al orar. ¿Sí? Ya vimos varias cosas. ¿A quién le oramos? Vimos que necesitamos orar. Sí, hay muchas cosas, pero ahora vamos a ver mi actitud al orar. Porque sí, dijimos orar es hablar con Dios. Y así como su hijo le puede hablar con una sonrisa, le puede hablar así, bien enojado. Y le está hablando. ¿Sí? Pues nosotros de la misma manera podríamos estar orando de buena manera, con buena cara o de mala cara o de mal ánimo. Entonces, mi actitud al orar, número uno, debe ser de humildad. ¿Sí? Humildad. Y recordemos lo que dijimos, Padre nuestro, actitud de hijo, pero un hijo que no existe solo, sino un hijo que sabe que hay otros hermanos. Entonces, cuando yo voy a pedirle algo al Padre, no lo pido como si yo fuera el único que existe, como dicen por ahí, como si yo fuera la última Coca-Cola del desierto, sino que oro sabiendo que hay muchas Coca-Colas, sabiendo que hay muchos hermanos y que lo que yo estoy pidiendo no le estoy pidiendo, porque hay gente que pide, Señor, dame un carro nuevo a mí y al otro que se le dañe el que tiene. Sí, o sea, oran no como Padre nuestro, sino como Padre mío solo. No sé si me estoy explicando. Como que solo ellos existen y no les importa si al otro le piden a Dios que desbarate lo que el otro tiene. Entonces debe ser una actitud de humildad, de hijo que sabe que el Padre es Padre de muchos hermanos. Santiago 4:2. Santiago 4:2 dice, codiciáis. ¿Cuántos saben lo que es la codicia? ¿Sí? Cuando usted ve pasar un carro y usted dice, uy, que no lo tuviera él sino yo. ¿Sí? Eso es la codicia. Dice, codiciáis y no tenéis. O sea, usted quiere eso, pero no lo tiene. Dice, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis. Y a veces hace bastantes turnos, horas extra y de todo y nada. Pero dice, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Dígale al que está a su lado, pida. Algunos dicen, hermano, es que a mí me da pena pedirle a Dios. ¿Sí? Cierto que a veces uno le puede,
A uno le puede venir ese pensamiento de, ay, es que estarle pidiendo y pidiendo a Dios. Y sí, puede que sea algo natural porque en lo humano no nos gusta estarle pidiendo cosas a la gente. Sin embargo, póngalo esto vuélvalo a poner en el contexto de un padre. Muchas veces nosotros no le pedimos a Dios, pero sí vamos a pedirle al vecino, al primo, al hermano, al familiar, al banco. Sí, o sea, le estamos pidiendo de todas maneras a alguien menos a nuestro padre. Entonces, eso puede generar una molestia, porque si usted es padre de alguien y usted se entera que su hijo está yéndole a pedir plata al vecino, el vecino viene y le dice, oiga, vecino, era para decirle una cosita, ¿será que usted esta semana déjele todos los días unos $20 en la casa? Cuando usted se vaya a trabajar, deje unos $20 en la casa, porque es que imagine que todos los días su hijo viene aquí a mi casa, toca la puerta y dice, vecino, por favor, regáleme $5, regáleme $7, que tengo hambre y mi papá no dejó nada. ¿Cuántos padres se sentirían bien de eso? No, usted se siente mal. ¿Por qué está yéndole a pedir al vecino si yo soy su papá? Y muchas veces nosotros no le pedimos a nuestro padre. Hay gente que ni siquiera le ha pedido a Dios, no le han orado a Dios, no le han dicho a Dios, pero sí están yendo a buscar al brujo, al hechicero, y no estamos aquí para juzgar, sino para caer en cuenta. Fíjese, para caer en cuenta que estamos haciendo lo mismo que ese niño que no le pidió al papá, pero le pidió al vecino. Pida, dice, porque no deseáis, pero no tenéis, porque no pedís. Y luego muestra otro caso de personas que sí piden, dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. Entonces, como le digo, usted quiere todo para usted, que le guste a usted y los demás, pero cuando nosotros pedimos cosas que le van a servir no solamente a mí, sino a muchos, Dios dice, ese sí está pidiendo bien. Amén. Entonces recuerde eso, hay que pedir, pero hay que venir con una actitud de humildad. Segunda actitud que yo tengo aquí escrita, habrían muchas que decir, pero otra muy importante es, mi actitud al orar debe ser una actitud de fe. Diga conmigo, fe. Fe. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Diga, imposible. Porque hay gente que dice, ay, hermano, yo amo a Dios y yo agrado a Dios, pero lo que pasa es que a mí sí me falta es mucha fe. Pero aquí dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esa palabra galardonador hoy en día ya no se usa tanto. ¿Qué significa? Significa premiador o que da premios. Entonces, lo que quiere decir es porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay, crea que Dios existe. ¿Cuántos creen que Dios existe? O sea, no tiene sentido que yo vaya y, Diosito, por favor, tal cosa, pero en mi mente yo diga, ¿será que Dios sí existe? ¿Será que Dios sí me está escuchando? O sea, ahí no estoy haciendo nada. Entonces dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, que Dios existe y que es premiador de los que le buscan. O sea, cuando yo busco a Dios, Dios me va a premiar. Dios me va a premiar. Dios me va a premiar. Amén. Santiago 1:6. Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces estamos como los que salen en las películas o en los dibujitos animados. Me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, ¿sí? O sea, como que sí, como que no, como que sí. Entonces voy a presentarme delante de Dios a pedir algo, pero no estoy con fe. Él dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante al me quiere, no me quiere, a la onda del mar
que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. O sea, no llega a ningún lado seguro. No puede decir voy para allá y allá llegué. Amén. Y por último, de las actitudes ahí mismo de la fe en Marcos 11:24. Marcos 11:24 dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Otra vez, por tanto os digo, ¿quién está hablando? Jesús. Que todo lo que pidiereis orando, Marcos 11:24, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Entonces, acuérdese de esas dos actitudes, la humildad y la fe. La humildad y la fe. Ahora vamos a ir a otra cosa importante. Tipos de oración. Tipos de oración para los que están anotando. Primer libro de Primera Timoteo 2:1. Primera Timoteo 2:1 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas. Diga conmigo, rogativas. Luego dice oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Sí ve que vuelven a aparecer como que varias formas? Dice, por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, en el versículo 1 vimos que hay rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Luego dice, ¿por quiénes? Dice, por todos los hombres. Diga conmigo, hombres malos, también. Mujeres malas, también. Porque usted y yo tenemos en nuestra cabeza que hay que orar por los hombres buenos. Pero cuando alguien es malo, nosotros, fíjese, cuando alguien es malo, nosotros casi nunca oramos por, oramos contra. ¿Sí está viendo la diferencia? No es lo mismo orar por él que orar contra él. Señor, mátalo, Señor, quítalo, Señor, llévatelo, ¿sí? Eso es orar contra. Entonces, mire cómo dice, por todos los hombres. Luego dice, por los reyes. Diga, el que tiene plata también. ¿Cierto que nosotros vemos una persona en la calle, pobrecito? Ay, Señor, ahí sí oramos, ¿cierto? Pero usted ve a alguien con un fajo de billetes. Usted en su cabeza no dice, ay, oremos por ese señor, pobrecito. ¿Cierto que no? Pero aquí dice, por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, y ahí hay un reto. Cuando el presidente que nos toca es el que me gustó, aquel por el que yo voté, pues es fácil orar por él, pero cuando es el que yo no voté por él, ¿sí? Entonces nosotros normalmente estamos acostumbrados a orar contra, pero podemos orar para que Dios le dé sabiduría, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Lo que quiere decir que si oramos por el que está en eminencia, por el rey, por el presidente, por los que están allá, por el jefe, ese jefe que le habla un poquito feo a usted, ¿sí? Es su jefe y usted siente que le dice cosas así como, pero si usted ora por él, a usted le va a ir bien. ¿Cuántos quieren que le vaya bien? ¿Cuántos quieren que al país le vaya bien? Entonces hay que orar también por los que están arriba. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, incluyendo los malos, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, hay muchos tipos de oración, tipos o partes de la oración, porque en una misma oración pueden haber varias partes, ¿sí? Pero entre esas muchas que hay, yo voy a poner unas pocas que se destacan, que de pronto van a ser las más útiles que vamos a necesitar.
Una de ellas le llaman la oración de fe. La oración de fe, aclaro, todas las oraciones deben ser hechas con fe, pero se le llama oración de fe a las que están relacionadas a la salvación del alma o del cuerpo. ¿Sí? Por ejemplo, allá en el libro de Santiago hay una parte donde dice que la oración de fe salvará al enfermo. Fíjese que no dice sanará al enfermo, dice salvará al enfermo. Casi siempre que usted vea, es más, cuando nosotros estamos predicando una campaña evangelística o hay muchos amigos y uno dice, voy a invitarlos para que hagan una oración de fe. ¿Qué quiere decir? Una oración para pedirle a Dios que nos salve. ¿Sí? Entonces, esa es la oración de fe, que todos nosotros necesitamos ser salvos. Amén. Señor, sálvame, perdona mis pecados, cámbiame, hazme una nueva persona, escribe mi nombre en el libro de la vida. También cuando una persona tiene una enfermedad terminal y ya se está muriendo, hay una oración de fe que se hace y en ese momento esa persona puede ser sanada inmediatamente y ser salva de la muerte en su cuerpo físico, como también puede simplemente ser salva en su alma y su cuerpo partir ya de esta forma y quedar en polvo. La segunda clase de oración la hemos visto en varios textos que hemos leído, se llaman peticiones o súplicas. Las peticiones o súplicas son en aquellas en las cuales pedimos cosas que necesitamos. Amén. Entonces, cuando usted necesite algo, haga una oración de petición o de súplica. ¿Qué otro tipo de oración o parte de oración hay? Acciones de gracias, que es cuando, ya dijimos, cuando usted le da gracias por lo que ha recibido o por lo que cree que Dios le va a dar. Puede ser después de haberlo recibido o antes de haberlo recibido por la fe, por lo que Él ha hecho. Luego hay otra oración que se parece a la acción de gracias, pero la oración de adoración. Se parece a la acción de gracias, pero la acción de gracias es por lo que Él ha hecho, mientras que la oración de adoración es por lo que Él es. Entonces, le pongo un ejemplo. Acción de gracias porque me sanó de cáncer. Señor, gracias porque me sanaste de cáncer. Pero oración de adoración puede ser, Señor, gracias porque tú eres sanador. De pronto todavía me sacan exámenes y dicen, todavía tiene cáncer. O sea, yo todavía no he recibido la manifestación de la sanidad aún en mi cuerpo, pero yo lo estoy adorando porque Él es sanador. ¿Sí? Entonces, Él es sanador aunque no me sanase yo. Él sigue siendo sanador. ¿Sí? Entonces, la adoración es por lo que Él es. Él es sanador, aunque no lo haga. ¿Sí me explico? Y por último, no mentiras, todavía no son los últimos, son 3 tipos de oración más que tengo aquí. La oración de consagración es cuando una persona o cosa se entrega en algo o para algo. Por ejemplo, cuando Ana estaba orando y dijo que Dios le diera un hijo y que si Dios se lo daba, se lo entregaría. ¿Sí? Eso es una oración de consagración. Por ejemplo, cuando Jesús dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, me entrego a ti, haga con mi vida lo que usted quiera hacer. Me estoy consagrando para que Él haga algo en mí, o un hijo, o algo, ¿sí? Hay otra oración que le aconsejo que no la haga, se llaman oraciones imprecatorias. ¿Qué es eso, predicador? Suena muy enredado, complicado. Las oraciones imprecatorias son esas oraciones que hace la gente para pedir justicia. Hay más de uno ahí que está diciendo, esa es la que yo voy a hacer. ¿Por qué yo les recomiendo que no la haga? Ya le voy a explicar. Algunos de ustedes cuando estén leyendo en el libro de los Salmos o en algunas partes del Antiguo Testamento, ustedes van a encontrar oraciones imprecatorias. ¿Qué son esas oraciones imprecatorias? Donde el salmista o el que estaba ahí, usted está leyendo, dice, Señor, mátale a los hijos de ese hombre perverso. ¿Sí me explico? O sea, pide que Dios se la aplique.
Cualquiera de nosotros podríamos sentirnos tentados a realizar una oración imprecatoria. Por ejemplo, un compañero de trabajo se la tiene a usted ahí, sentenciada. Y usted va a trabajar y todos los días le dice cosas y todos los días le hace cosas hasta que usted un día dice: Señor, en el nombre de Jesús, que se le tuerza un pie. Sí, para que aprenda que con los hijos de Dios no se mete. Eso es una oración imprecatoria. Por ejemplo, le criticaron su pelo, entonces: Señor, que le pase algo y que él quede calva. Y yo he visto casos donde personas han hecho oraciones así, oiga, y después pasa y se sienten tan mal. Se sienten mal. Mire, un conocido mío, un hermano, le regaló una lavadora, a la mamá. Y entonces luego llegó un tío de él, borracho, llegó ebrio, y empezó a darle golpes a la lavadora. Y la lavadora al otro día estaba toda hundida. O sea, estaba dañando la lavadora que el muchacho había hecho tanto esfuerzo por comprarle a la mamá. Y el muchacho con un fastidio, una molestia, pero con fe llegó y dijo: Señor, que se le seque esa mano. Oiga, y el hombre le pasó algo por allá y le quedó la mano así. Y el hombre, después de que le pasó eso, se convirtió al evangelio. Pero mi amigo, que había hecho la oración para que dijo: Señor, que se le seque la mano, cada vez que veía al tío con la mano seca así, se sentía terrible. Porque él decía: ¿será que fue culpa mía? Claro. Entonces esa es una oración imprecatoria que yo no le recomiendo a ninguno hacer. En el Antiguo Testamento muchas personas la hacían porque se basaban en la ley que decía ojo por ojo, diente por diente, pero ahora nosotros que vivimos en la gracia, nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado otra cosa, ¿cierto? Entonces Mateo 5:44, miren lo que Jesús dice. Jesús nos da una alternativa distinta para que no hagamos oraciones imprecatorias. Mateo 5:44 dice: pero yo, Jesús, os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Cuántos saben que es difícil? Como salió por ahí uno de estos días por internet, salió: es que yo trato de amar a mi prójimo, pero es que el prójimo es muy difícil. No ayuda. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cuántos saben que eso no es fácil? ¿Cierto que usted quiere orar no por él, sino contra él? Uy, que le caiga un rayo, Señor, que al menos que sienta el... Pero aquí dice: orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿cuántos aman a los que los aman? Sí, ya nosotros amamos a los que nos aman, ¿cierto? Dice: porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también eso los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, ¿qué está diciendo Jesús? Vayan un paso más allá y ahora amen a sus enemigos y oren por sus enemigos. No hagan oraciones imprecatorias. Y por último, la última clase de oración es la oración en el Espíritu. Se le llama oración en el Espíritu. Romanos 8:26. Diga conmigo: oración en el Espíritu. Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu Santo, dice con mayúscula Espíritu, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos.
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Qué es esto de orar con gemidos indecibles? Es cuando usted empieza a orar y de repente comienza a llorar y usted no sabe a veces ni siquiera por qué. Y comienza a gemir. Esa experiencia de pronto no la han tenido algunos, pero la van a tener, y es cuando usted empieza a orar y de repente entra como en un éxtasis y usted siente dolor por alguien o por algo y comienza a llorar, a gemir, y a veces no puede ni siquiera decir palabras. Y Dios, dice aquí, el Espíritu Santo mismo entiende aquello por lo cual estamos orando. Amén. Por eso dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Porque hay muchas cosas que nosotros no sabemos cómo orar. Hay cosas que usted dice, ¿será que oro para que se mantengan unidos? ¿O oro para que mejor se separen y no la maten? ¿Sí me explico? O sea, que usted ve tan complicada la cosa que usted dice, si oro para que se mantengan juntos, ¿y qué tal que la mate? Y si oro para que se separen, no, Dios mío, a usted no le gusta el divorcio. Entonces, cosas complicadas. Usted no sabe cómo orar, pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, porque Él sí sabe lo que conviene en toda situación. Amén. También en Judas, ese es un libro cortitico que hay casi al final de la Biblia, que tiene un solo capítulo. Judas 1, versículo 20 dice: pero ustedes, amados, edificándose sobre su santísima fe, orando en el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Hay muchas clases de oración y hay niveles, pero el nivel al que usted y yo queremos llegar un día es que podamos orar en el Espíritu. También hay personas que han recibido el bautismo del Espíritu Santo que oran también en lenguas, y que de pronto la persona no sabe específicamente qué está diciendo, pero lo que le digo, el Espíritu Santo y Dios en general sabe por qué cosa estamos orando. Entonces, ya para finalizar, ya no tengo ningún versículo aquí, pero para finalizar quiero darle un pequeño consejito que a mí me ha ayudado, y de pronto algunos están diciendo, bueno, muy bonito todo lo que dijo, pero es que usted no entiende. Yo me arrodillo y trato de orar y se me vienen un montón de pensamientos. ¿Cuánto les ha pasado eso? Usted quiere orar, se le vienen pensamientos de que la tarea del hijo, que no ha pagado la renta, y se le meten un montón de pensamientos y no puede orar. Entonces, algo que a mí me ha servido para poder poner en práctica todas estas clases de oración y poder orar y concentrarme, es algo que yo le puse, o yo le llamo navegar. Navegar, ¿qué quiere decir? Es parecido, y como ya hablamos de la meditación, que usted medita en la palabra, o sea, usted ya la leyó y usted comienza a meditar, de la misma manera, cuando yo voy a orar por algo, yo me imagino las cosas que estoy diciendo. Un ejemplo, voy a orar por una escuela. Voy a orar, Señor, salva a los alumnos de la escuela tal. ¿Sí? Entonces, cuando yo empiezo a orar, yo me imagino la escuela, cómo se ve la escuela. Señor, porque hay muchos niños ahí que necesitan que tú les hables. Entonces, cuando estoy diciendo eso, me imagino un niño, otro niño, un niño latino, un niño americano, un niño de esta raza, un niño de la otra raza. O sea, ¿usted alguna vez ha tenido sueños en los que usted siente que hay una puerta, usted abre la puerta y entra y ve y mira alrededor, y luego hay una llave y usted ve la llave y abre la llave y empieza a salir agua y usted ve cómo sale el agua, y como que una cosa lo va llevando a la otra? A eso yo le llamo navegar en la oración. Es decir, que cuando estoy orando y empiezo a orar, Señor, mira los hogares donde hay peleas, entonces empiezo a ver
a ver que hay peleas. ¿Sí? O sea, haga de cuenta como cuando usted tiene sueños, que usted ve las cosas que está soñando, usted se siente como si estuviera ahí. Le aconsejo que cuando usted esté orando, trate de hacer eso y verá que se va a concentrar. ¿Sí? Usted empieza a orar por la iglesia, Señor, el hermanito fulano de tal. Véalo, mírelo, como él se sonríe, todo, mientras usted está orando. Y usted va a darse cuenta como de una cosa va pasando a la otra y va pasando a la otra. Y su oración va a ser con concentración. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a cultivar nuestra vida de oración. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por esta palabra que tú nos has dado en esta noche. Señor, te rogamos que esta